Hola, buenas tardes. Yo soy Sebastián Vides, soy psicólogo clínico. Buenas tardes, soy María José, estudiante de Psicología Clínica. Ana Abriendo, psicóloga clínica. Y en la tarde de hoy pues vamos a hablar acerca de un evento muy trágico que sucedió en Guatemala en el 2017, acerca de un hogar de niñas que se llama María de la Asunción, pero lo vamos a hablar acerca, bueno, desde un punto de vista psicológico. Bueno, la situación se suscitó en marzo de 2017 dentro de un hogar de niñas, como mencioné, que se llama María de la Asunción, donde muchas niñas pues fallecieron a raíz de un incendio. Desde un punto de vista de la prensa se cree que estas niñas pues fueron encerradas y pues se provocó un incendio en donde pues a causa de esa situación fallecieron. Y hay muchísimas versiones al respecto de esta situación, pero como mencioné pues vamos a hablar acerca y lo vamos a ver desde un punto de vista psicológico. Sí, muy bien. Y a partir de este tema, ¿por qué creo que nos interesa muchísimo hablar de esto y recordarlo? Es porque todavía hasta el día de hoy, muchos años después, no hay respuestas concretas, tampoco hay protocolos y situaciones que puedan ayudar a que esto se vuelva, que vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, creo que es una forma muy importante de traerlo otra vez a conversación para todos, verlo también de la forma en lo que impacta el trauma y cómo impacta en cada persona diferente, ¿verdad? Porque, como mencionaba Sebastián, tenemos estos casos de personas que probablemente no se han enterado o que si están enteradas no lo vivieron de cerca, hay otros que lo vivieron de cerca y que pueden compartir estas experiencias de cómo es que cada persona lo sufrió, ¿verdad? Entonces, creo que es bien interesante y por eso que decidimos hablar sobre este tema, ¿verdad? Y me parece que ahí vamos a ir platicando un poquito más de eso. Bueno, también considero que es muy impactante que ni siquiera había un listado de las niñas que estaban en el lugar seguro, o sea, no tenían conocimiento de cuántos niños habían exactamente en el lugar. Eh, y tenemos que entender también que el trauma no fue solamente lo que les pasó a las niñas, lo que vivieron las niñas y los trabajadores del lugar, sino que también cómo reaccionaron eh, las personas que estaban en su alrededor después del sucedido, ¿no? Y no fue de mejor manera, sino que eh, provocó tal vez en ellas un estrés traumático o más trauma de lo que había provocado. Yo estaba investigando un poco y me di cuenta de que tenían una sobrecapacidad y una sobrepoblación dentro del hogar. Por ejemplo, que el hogar estaba capacitado para 600 personas y tenían pues casi un tercio más, tenían 800 personas dentro, por dar un número, no recuerdo las cifras exactas, pero sí tenían una sobrepoblación del hogar y pues eso limita los espacios, limita las áreas de Todo. recreación, todo, todo, todo. Entonces, obviamente, pues un lugar que no está adecuado para algo en específico colapsa de una u otra forma. Y sí, como decía Ana, o sea, todo el trauma o los eventos potencialmente traumáticos que pudieron vivenciar estas personas, no solo dentro de trágico evento, sino que ya habían experimentado anteriormente, como que suma a que no haya un cambio radical. Y yo creo que por más que sucedan situaciones de esta magnitud en Guatemala, no existe un cambio. No hay nada que pueda decir como, bueno, ya no vuelva a pasar. Totalmente, creo que algo muy interesante es eso que mencionabas de no solo es el hecho del momento de este tomarlo como un trauma, sino que todo lo demás que ya traían estos niños que estaban. O sea, por qué estaban institucionalizados en ese hogar, qué había detrás de los hogares también de cada niño que estaba ahí. Entonces, muy probablemente podemos verlo también como microtraumas, todas estas cosas que pudieron haber vivido los niños antes y este como un evento potencialmente traumático grande, esta T con T mayúscula, ¿verdad? El trauma grande, pero me parecía bien interesante cuando escuchaba que comentaban que, por ejemplo, cuando los papás se fueron a buscar a los niños, se los entregaban probablemente a sus agresores. Y era una situación bien dura porque decís, bueno, lo estás protegiendo, lo estás sacando de un lugar donde en teoría lo tienes que proteger. Resulta que ese lugar donde tenías que protegerlo no está realmente protegido y lo devuelves a un lugar hostil. Entonces me parece bien interesante porque ¿qué había detrás de todo eso? ¿Qué había detrás de la vida de todos esos niños? ¿Dónde están ahora? ¿Qué estarán haciendo?
por supuesto las familias también de las niñas a las que perdieron en el incendio, qué hay detrás de esas familias, cómo lo recuerdan, cómo lo viven. Y eso creo que es un tema que no se ha tocado, porque si bien es cierto a nivel de leyes y a nivel de un montón de cosas que hay que esforzarnos por cambiar en Guatemala, el tema personal de cada persona, de cómo vive estos eventos y este en específico, tal vez nadie se ha preocupado por eso, o por estas personas que en sí vivieron estas situaciones tan duras, los niños también, ¿verdad? Sí, yo creo que no se han preocupado ni a raíz del suceso ni ¿Qué antes del haces? suceso, porque si se preocuparan general así, Uh -huh. pues no existirían ni estos centros como tal. O sea, si se preocuparan directamente por el bienestar de los niños, pues no existirían los centros. Yo trabajé en una casa hogar, no voy a mencionar el nombre, pero trabajé en una casa hogar y sí, de hecho, varias veces conversaba con mis colegas y decíamos, es que nuestro trabajo dentro de la casa hogar no debería de existir. No, O sea, existe porque hay una necesidad, pero no deberíamos estar en esto. claro. Deberíamos estar viendo otras funciones como tal, pero las casas hogares dentro de la sociedad guatemalteca son pues el claro ejemplo de que es un estado fallido, porque si existen tantas y en todas sucede algo negativo, no algo de que se puede ver un vaso, o sea, si existen cosas ya de delitos, denuncias, porque incluso hubieron denuncias que salieron a luz a raíz de todo el evento de la Casa Hogar de María de la Asunción. Y estas denuncias daban a que habían pasado sucesos antes y nunca se atendieron, Nunca se nunca vieron nada. Entonces uno dice, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué ahora todo el mundo brinca? ¿Por qué ahora todo el mundo está viendo qué hacen y cómo lo solucionan? Si esto no debería de ser una acción de, bueno, pasó algo, hay que actuar, sino que tendría que haber acciones preventivas para que no dieran estos sucesos, que es claro. lo que yo opino. Sí, no, totalmente de acuerdo con eso, porque Sí. es la raíz, y la raíz del trauma, como justo lo que tú mencionabas, no es solo lo que les pasó, sino cómo reaccionan al final en el entorno, ¿verdad? Cómo funciona ese tema de nuestro cerebro ante un evento potencialmente traumático en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está el claro ejemplo que mencionabas. No existirían estas casas, no existirían leyes, no existirían todas estas cosas si desde la raíz no hubieran cosas malas, ¿verdad? Sí, y supónganse, estaba yo analizando hace unos días que dentro de esta casa hogar que les mencioné donde yo trabajé, bueno, no les mencioné la que no, ¿verdad? Pero donde Pero yo ahí, trabajé, constantemente el CNA, que es el Consejo Nacional de Adopciones, que es la institución que rige todas las casas hogares a nivel nacional, realiza evaluaciones constantes de cómo están nuestras instalaciones, si la capacidad que tenemos es la adecuada, si estamos sobrepoblados o pues tenemos menos niños de los que deberíamos tener en ese momento, que sería pues, un punto positivo. Pero miraban todo, hasta si teníamos extinguidores de sí, fuego, pues, de todo todo, el tema todo, de todo, todo. seguridad, absolutamente todo. Y al final de sus visitas, a los días, nos mandaban un informe de las situaciones que teníamos que mejorar, y las situaciones que estaban bien, y que pues no había nada que mejorar. Y nosotros, pues, como institución, cambiábamos lo que teníamos que cambiar. ¿Por qué? Porque eso es nuestro trabajo, velar porque ellos estén bien. Pero si el Consejo Nacional de Adopciones también rige todas las casas hogares, como les digo, ¿por qué jamás hubo un cambio dentro de esos lineamientos? ¿Por qué no hay algo que me pueda garantizar a mí, como ciudadano, como trabajador, como lo que sea, que los niños que están ahí están bien? ¿Por qué en estas instituciones donde yo estaba, tal vez porque es privada, tal vez porque es una institución internacional, tal vez quieren aparentar algo, pero las nacionales como tal están sobrepobladas? E incluso los niños que decían que el mayor miedo de algunos niños dentro de las instituciones privadas era ir a una casa hogar de la SBS, de las públicas, porque sabían que si iban ahí o si algo pasaba y los tenían que reubicar, era tormentoso para ellos solo la idea de saber de que si el juez tomaba la decisión de que fuera una casa hogar de la SBS, ellos ya sabían que iban a sufrir de una otra forma. Entonces ya desde la edad corta los niños saben las consecuencias y saben lo que puede llegar a pasar si están ahí. No era como una forma de ellos, ya lo veían con miedo. Como uno, mira, yo no quiero ir. Es que no depende de nosotros.
O sea, pero qué tan fragmentado está como tal todo lo que ampara las leyes de los niños, que ya de por sí ir a un lugar público ya es algo para tener. Oye, hablando hasta de los hospitales, eso no, hoy no quiero ir a un hospital público. O sea, qué Sí, impresión de eso de, ay, prefiero ir a un lugar privado porque debe ser mejor. O totalmente. sea, ¿desde dónde viene eso? Y yo recuerdo una oportunidad que me contaban, por ejemplo, mis papás en algún momento, hace muchos años antes de que estudiara psicología, que conocían una familia de una niña que parecía que tenía algunos problemas en la adolescencia y se estaba metiendo en situaciones conflictivas y que parece que la habían, como que lo habían a meter preso y que no sé qué y toda esta situación y que el problema estaba en casa y que le iban a sacar. Recuerdo que mis papás mencionaron así, literal era como, pobrecita, se la van a llevar a uno de estos hogares, se va a morir. O sea, es lo peor que puede pasar. O sea, sí, que tal vez está mejor en la casa, ojalá mejor la dejen. O sea, es lo que te decía, o sea, la vas a sacar de un lugar para llevarla a otro donde debería estar protegido el niño y resulta que es igual de malo o peor. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con estos niños, verdad? Que tuvieron una infancia difícil, después Seguro que sí. en mucho ahora seguro, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? ¿En qué tipo de personas se van a convertir? ¿O qué van a hacer para la sociedad guatemalteca, verdad? Sí. Y se dan cuenta lo poco que entonces les importa el Estado como tal, porque los niños, o sea, pensarían que los que estamos ahorita de adultos trabajando somos el futuro, pero en realidad son ellos. Sí. Y si ellos ya crecen con la idea de que cómo es lo que yo me voy a enfrentar de adulto, claramente entonces una mala, claramente una pandilla, claramente robar, claramente eso se vuelve más pues, llamativo porque tienen lo que no tuvieron ese, hasta cierto punto, ese amor, ese calor de familia, que de una u otra forma se perdió, porque también se entiende de que pues hay casos de casos, ¿no? Y no necesariamente, bueno, algunos casos sí son por negligencia, por una clase de abuso, pero también está la orfandad. Pudo haber sucedido por un accidente, cosas que son pues, fuera de la media como tal, de la probabilidad que un niño esté ahí, pero ya crecen con la idea de que estoy solo y no hay nadie, ni siquiera las personas que me aseguran que me tienen que cuidar, me cuidan. ¿Qué confianza yo voy a tener con el mundo? ¿Qué confianza voy a tener yo con todo lo demás? O sea, claramente si viene alguien y me ofrece comida, me ofrece una casa, me ofrece agua y compañía a cambio de ir a hacer un delito, pues voy, porque es la única forma que yo puedo obtener una ganancia. Algo que yo fui y obtuve de escasez en algún momento. Complicado. Complicado y creo que también es muchísimo este tema de cuando a nosotros, por ejemplo, ya como adultos, uno va comprendiendo estas cosas y dices, entiendo que el trauma no se supera, por ejemplo, que estos eventos potencialmente traumáticos no se superan, pero lo puedo incorporar a la vida y seguir viviendo con esto. ¿Cómo le dices a esos niños que tiene sentido, que la vida tiene sentido, que pueden incorporar esa situación que vivieron a su vida y continuar? O sea, hay que ponerse también un poquito en ese sentido de si fuera yo a la que le hubiera sucedido esa situación, yo no lo vería tan fácil. O sea, para uno que tal vez no lo vive, ¿verdad? No lo vería tan fácil, pero todas estas situaciones también que se pueden empezar a ver y creo que ahí sí nosotros quizás seamos el presente de todas esas cosas para ver de qué manera también poder ayudar, porque formas hay, ¿verdad? Formas de alguna manera tendríamos que poder hacerlo, pero también contextualizando por cada caso individual. Imagínense cuántos niños es que tenía esa casa, un montón, pero imagínate que nos acercáramos a cada niño. ¿Cuántos profesionales necesitaríamos para atender a cada niño? Viviendo en su contexto, comprendiendo su contexto, queriendo realmente y genuinamente ayudar. O sea, y también me recuerdo mucho de eso de tampoco ser paternalistas, de decir te voy a solucionar la vida, sino que esto es la vida. La vida es vida y tiene sus cosas terribles, como tiene sus cosas buenas, pero ¿de qué forma ayudas a estos niños a que puedan incorporar este evento potencialmente traumático en su vida y que puedan continuar? Porque es justamente lo que tú decías, Ana, de qué van a hacer estos niños. Ya pasaron 5 años, digamos que un niño que ha tenido 8 años en ese momento ya está llegando a la adolescencia. ¿Qué está pasando
con esos niños? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y eso sí me lo pregunto. Ustedes también me dirán qué opinan de eso. ¿Qué tantos profesionales nos tendríamos que involucrar por cada niño? Por cada, incluso por cada familia, tal vez hasta los padres o cuidadores de estos niños. ¿Cuántos profesionales necesitaríamos para poder ver solo esta situación? Solo en la casa, solo en conjunto ese momento que vivieron. No hablemos de todo lo demás que habría que trabajar, pero si nos enfocáramos en apoyar en este tema, como ¿qué tanto necesitaríamos para esto? Yo siento que sería, aparte de muchos psicólogos, Claro. muchos psicólogos, es un trabajo multidisciplinario, porque imagínense, sucedió este evento y el punto para no tener una traumatización secundaria, que es volver y volver y volver y volver y volver, nosotros podemos hacer nuestro trabajo como psicólogos, Sí. claramente, pero ¿qué pasa? Llegan al hospital y el doctor, la doctora, pobrecitos, ahí viene la niña del hogar, mira, nena, ¿qué pasó? Mira, ¿qué te hicieron? Hasta Decime la el morbo, verdad. ¿verdad? O sea, que me Sí, contame, ¿va? ya no es una conversación profesional como tal, ya es algo como, ya desde un punto de vista chapín, y como, ya es el shooter, ya es meterse y entrometerse de más, ya no es desde un punto profesional, y ya quieren, ay, sí, pobrecita, van con un abogado, ay, viene la niña, pobrecita, la que estuvo en el lugar, ya es un cartel Un que tenés en tu estigma. frente que yo estuve ahí. Entonces, nosotros podríamos cumplir nuestro labor como tal, pero es Claro, algo multidisciplinario, es una totalmente. conciencia ya que debe ser algo colectivo y algo más como, tal vez me voy a salir un poco de las casillas, pero ya un poquito de uso de la conciencia, el uso de la razón, o sea, ¿cómo voy a seguirle yo preguntando y preguntando y preguntando a alguien qué te pasó, cómo fue, contame, decime, una y otra y otra y otra vez? Y después, por ejemplo, llegan a otra casa, porque muchas niñas fueron redistribuidas a otros Ajá, ese es lugares, a el otros problema. centros, y llegan a la casa y mira, va a venir una niña que estuvo en el lugar. Exacto. Entonces, Ah, ya. ya todo se volvió. Entonces, yo soy la niña que estuvo en el lugar. Yo no me llamo Samantha, María, Juana, Luisa, como me llaman. Yo La no soy niña ese del lugar. nombre, yo soy la niña del lugar. Entonces, aparte de psicólogos, yo creo que independientemente de la profesión, yo creo que lo que se necesita es gente consciente, Ujú. que sepa que no es necesario preguntarlo más de 2 o 3 veces, a menos que sea por fines profesionales como tal. Pero ya estar constantemente, eso es lo que va a hacer que nunca se salga del ciclo. Y además, si siguen, por ejemplo, lo que tú decías, van a una casa y en esa casa vuelven a vulnerarse sus derechos, lo que se está trabajando, lo que se va creciendo del Ujú. trabajo, se vuelve a bajar. Ujú. Y después vuelve a crecer otro poco y se vuelve a bajar. Entonces es una montaña rusa emocional, con muchos eventos potencialmente traumáticos que al final nunca se puede salir de ese ciclo. Nunca se puede como integrar ese evento a la vida cotidiana. Exacto, y es que María Maja Zapata, que es una psiquiatra muy reconocida, decía que todos podemos rehacer después de un trauma, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer? Con ayuda eh, oportuna, ¿verdad? Cualquier trauma que hemos vivido, o por muchos traumas que hemos vivido, los podemos sanar, pero con la ayuda oportuna y si queremos sanarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Guatemala? La pobreza no deja que un 90% de la población tenga acceso a la salud, no digamos a la salud mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué cantidad de gente necesita ser ayudada, pero no puede por factores económicos y porque en Guatemala no existen suficientes centros de ayuda que puedan atenderlos y que les den un proceso digno y que culminen el proceso y que los den de alta, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, es un factor súper importante también, creo yo, en nuestro país, ¿no? Sí, súper interesante eso, porque es esa capacidad de entender que todas las personas completamente tuviéramos esa capacidad, por supuesto, con las herramientas que hemos tenido desde el inicio de nuestra vida, la educación que hayamos tenido, pero a mí sí me llama muchísimo la atención justamente eso que hablábamos ahorita, porque lo ideal
sería justamente eso, que todos tuvieran acceso a por lo menos llevar un proceso personalizado. Tal vez quisiéramos usar muchísimo ahorita, pero como por poco, ¿verdad? Poco a poco. Porque con eso que tú mencionabas, Sebas, cuando uno lo como que encajan en una situación, es como, ya no soy incluso nada, ¿verdad? Ya no soy yo, eso es lo que mencionabas, no soy una persona. Entonces imagínense, yo me pongo a pensar si alguno de estos niños, incluso que ya sabemos de por sí que estuvieron ahí, ¿para qué vamos a volver a preguntar? Ah, tú eres la niña que viene, o sea, no es necesario. Lo voy a tratar como una persona, como es, Sí, como un individuo que vivió un evento potencialmente traumático como he vivido yo los míos. sí, Pero me saqueo de encajonarle, decir, ah, que tú eres la niña que viene, ah, bueno, vení. O hasta que, o sea, pequeñas cositas como, vení, si quieres llorar, te pongo tus clines, o cómo te abrazo, cómo te consiento. Uno también es como, o sea, tan inútil no soy, ¿verdad? Yo me sentiría así como, bueno, sí. tan mala con mi yo interior no soy, entonces hay cosas que yo puedo hacer. Me encanta eso que mencionabas, Ana, de Marianne, porque ella menciona muchísimo también este tema de cómo funciona nuestro cuerpo a nivel físico con el estrés, ¿verdad? Con el estrés, el cortisol, cómo funciona en el cuerpo, en el cerebro. Y ella menciona mucho este tema de que incluso cuando nosotros recordamos estos eventos potencialmente traumáticos, nuestro cuerpo puede llegar a sentir exactamente lo mismo que estaba sintiendo en ese momento. Y si nosotros le volvemos a recordar esa situación, ¿cuánto le vamos a subir el cortisol? ¿Y cuánto tarda esta curva En volver a estabilizarse. hasta volver a estabilizar a una persona? 6 horas. 6 horas. Y si se lo seguí, imagínate que uno quisiera trabajar con todo el equipo multidisciplinario, por ejemplo. Si viene primero conmigo, si después va con una nutricionista y le vuelve a recordar, si después va con el abogado, si después va con el médico, si después, ¿cuántas horas pasaría intoxicada una persona de cortisol recordando esto y su cuerpo recordando todo lo que vivió? Aún pasando 5 años. Sí. Entonces, cada uno, si uno se pone a pensar también en los momentos que uno ha vivido intensos o potencialmente traumáticos, si solo uno cuando lo recuerda, es como, uy, o sea, me estoy volviendo a sentir, no sé, como la taquicardia, o me da sudor, me da calor. ¿Cómo podríamos trabajar con estos niños, con estas personas, adolescentes o incluso jóvenes, ¿verdad? Para sacarnos de este cubito donde nos hemos metido de, es que eres del hogar, entonces te voy a encajonar y desde ahí te voy a trabajar. No, o sea, voy a trabajar contigo como una persona, como cualquier persona que viene aquí y quiere superar o incorporar a su vida un proceso traumático. Sí, es que, como les mencionaba, yo siento que es algo muy, muy global. Sí. Es que incluso como les mencionaba, la profesión que sea, o si no existe una profesión como tal, las personas en la calle estuvieron hablando de eso por mucho tiempo. Sí. El que se topara, uno se topaba en la calle y lo Ya primero que viste las decía, noticias. vos escuchaste de tal cosa, qué grueso, ¿va? Y ya, y era un morbo y esa clase de conversación ya se tornaba hasta llegar al punto donde uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Va? O sea, la gente estaba tan metida en la noticia, pero también una cosa es, por darles un ejemplo, hubo un accidente automovilístico y uno se puede bajar a ayudar, pero también hay gente que se amontona y no ayuda, Ujú. solo crea un bulto y nadie está haciendo nada. Y eso sucede donde sea, incluso con el ejemplo del accidente. O sea, alguien se va a chocar, se acercan 10, 15 personas y de esos uno está ayudando. Y muchas veces las demás personas solo están viendo, toman fotos y sí, va, y ya. No pasó absolutamente nada. Y incluso aquí no ha pasado nada. Sí, traté de investigar lo más que pude y acciones que ha tomado el gobierno como tal para evitar estos actos es como cualquier otra acción que han tomado con cualquier otra situación, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, pero dentro del sistema como tal de hogares, todo está bien. No ha pasado absolutamente nada. A veces solo tratan de aparentar, tapar el sol con un dedo y hacerle creer a la población como para, bueno, que ya se les baje un poquito, ¿va?
para que no nos estén tirando tantas piedras, pero la realidad es totalmente opuesta. La realidad es que no ha cambiado nada y es posible que pueda volver a pasar, porque son situaciones de sobrepoblación, malos tratos, maltratos, abusos, negligencias por parte de cualquier tipo. Pensarían que a veces muchos de los psicólogos son los que ya están exentos de que eso suceda, pero también existen dentro de nuestro gremio profesionales que no ejercen directamente la profesión desde un punto profesional. También hay muchos psicólogos que tienen mucho voto, que tienen mucha cosa de querer y de tener ese como tipo de terapia de bombero, ¿no? Que es que no, yo te voy a solucionar, yo te voy a arreglar tu situación, te voy a salvar. Y es un proceso extremadamente extenso que necesita muchísimas cosas y yo creo que desafortunadamente estamos a muchos años de que algo así pueda suceder. Pues esperamos que no vuelva a suceder, pero, o sea, Ojalá que no. sería lo ideal que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Creo que ya como aterrizando en el tema psicológico, lo que nos compete a nosotros como psicólogos es justamente no olvidarnos de estas cosas, no tanto para hacer el morbo de la situación, sino que no olvidarnos de estas cosas justamente porque podrían volver a pasar y también porque somos parte de esta sociedad y es importante que entonces también podamos hacer conciencia con nosotros profesionales que podemos llegar a conocer, de hacer conciencia de que todos tendríamos que estar o en lo que se pueda, ¿verdad? Cambiarnos el chip y poder concientizarnos todos, de poder ya tener un trabajo multidisciplinario. Creo que nos hace falta muchísimo para llegar a eso, a un trabajo como tal multidisciplinario, pero que se puede. O sea, poder hacer como un equipo, un grupo de trabajos multidisciplinarios. Por supuesto, el Ministerio de Salud tiene todos estos temas y que bueno, ¿verdad? Que se vaya viendo ya poco a poco, hablando también del abuso sexual, pero que sea preventivo, también lo que decíamos, ¿verdad? No tanto reactivo, sino que sea más preventivo y que nos involucremos, ¿verdad? Yo creo que es importante que nos empecemos a involucrar y empezar a hacer algo, ¿verdad? Porque ya pasaron bastantes años y tal vez no se note y tal vez no vayamos a cambiar toda Guatemala y menos el mundo, pero sí por lo menos de poco a poco un entorno, en un espacio pequeño en donde podamos también compartir y hablar de esto, ¿verdad? Con otros profesionales incluso, ¿verdad? Es bien interesante platicar con otras personas de cómo vivieron esto y, y hacer algo, ¿verdad? Hacer algo, de eso se espera también de nuestra carrera, ¿verdad? Entonces, empezar a hacer algo, no quedarnos como, bueno, y ahora, ¿verdad? Que esperar a que vengan a mí los eventos potencialmente traumáticos o de abuso sexual para ver qué se hace. Eso hay todo el tiempo y todos los días, ¿verdad? De eso opino. Sí, yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros, porque sí, claramente no somos superhéroes, ¿no? O sea, pero lo mejor que podemos hacer es estar listos, prepararnos, seguirnos preparando académicamente, en todo el sentido de la palabra, practicar mucho, para que cuando desafortunadamente suceda, esperemos que no pase, pero si sucede, nosotros estemos listos como profesionales para poder aplicar nuestras herramientas en lo que nosotros podamos, en nuestros límites profesionales y pues eso, creo que eso sería algo bastante valioso de parte de todo el gremio de psicólogos, incluyéndonos nosotros, todos mundo, nos dediquemos a la atención a personas porque siempre tenemos que estar capacitados y preparados para cualquier situación que pueda pasar. Sí, tenemos que dejar nuestro granito de arena en Guatemala, que es un país que necesita mucho de nosotros, ¿verdad? Para ayudar un poquito a mejorar la calidad de vida de las personas, que es lo que todos queremos al final, y por eso estudiamos para ser psicólogos. Claro. Pues bueno, creo que ya llegamos a la finalización de este podcast. Esperamos que les haya sido interesante. Si tienen alguna duda, pues pueden igual colocar en los comentarios Sí, y bueno, nosotros lo vamos a estar respondiendo. Entonces, esperamos que haya sido de su agrado y cualquier cosa estamos para servirles. muchísimas gracias. Gracias.